En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimas fieles en nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Evangelio de este domingo, el primer domingo después del nacimiento. Desde que se cumplieron los días de la purificación de ella, de María, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito será consagrado al Señor. Mandaba la ley de los judíos de que toda mujer que diese a luz un varón quedaba lo que llaman de impureza legal por espacio de 40 días. Es decir, por 40 días no podía entrar en el templo. Estaba impura por ley legal. Y cuando ya terminaba estos 40 días, entonces la madre podía llevar el hijo, el niño, al templo, y entonces el sacerdote rezaba unas oraciones para quitarle esta impureza legal. Y entonces ya podía entrar en el templo y podía hacer la vida normal como las demás mujeres. Evidentemente que esta ley no obligaba a la Santísima Virgen, porque en ella lo que se había operado era por obra del Espíritu Santo, por lo tanto era una maternidad, diríamos, especial, una maternidad del Espíritu Santo. Y segundo, porque no había tenido contacto con varón, por lo tanto había perdido la pureza. Pero la Virgen se quiso someter, porque así lo mandó Dios, para dar ejemplo a los demás de humildad y de cumplir la ley. Entonces, además ponía la ley que todo varón primogénito será consagrado al Señor. O sea, el primer hijo que tuvieran una familia, un matrimonio, es el primogénito, este quedaba de propiedad de Dios. Esta ley se hizo porque cuando estaban esclavos de los egipcios, hacía mucho tiempo, siglos, fueron esclavos de Egipto por sus pecados. Entonces, al final Dios se apiadó de ellos porque pedían siempre: Señor, perdónanos nuestros pecados, perdónanos que hemos ofrecido a los ídolos lo que te debemos a ti. Hicimos un pacto y te hemos abandonado y hemos ofrecido a los ídolos el incienso. Y al final Dios los perdonó. Y les dijo: bueno, pues mirad, ahora, esta noche, bajará un ángel y en todas las puertas de los judíos habrá una señal que era con sangre de un cordero. Cuando después pase el ángel para matar al primogénito de los egipcios, cuando vea la señal no entrará y no matará a vuestro primogénito, pero ese primogénito me pertenece a mí. Ya que os perdono, pues me pertenece a mí. Ahora bien, vosotros lo podéis rescatar. ¿Cómo? Ofreciendo 5 siclos de plata que se entregarán para el mantenimiento del templo. Y así lo hicieron José y María. Entonces entregaron 5 siclos, como hacían todas las mujeres, y rescataron al niño Jesús. Esto era la ley judía. También hemos de decir que la ofrenda de la purificación de la madre, si era rica, había de ofrecer un cordero. Y si era pobre, entonces bastaba 2 tórtolas o un par de palominos. Como la Virgen era pobre, pues ofrecieron, como dice el Evangelio, 2 tórtolas o un par de palominos. Entonces,
Estando así, en aquel momento entró un hombre anciano, muy anciano, y al verlo se dirigió directamente a la Virgen y le pidió que dejase tomar al niño. Y la Virgen se lo puso en sus brazos. Y este anciano empezó a decir en voz alta una oración muy hermosa, porque este anciano no era sacerdote, a pesar de que él era profeta y a pesar de que él tenía el Espíritu Santo, pero no era sacerdote. Pero le había dicho el Espíritu Santo que no era tan bueno, que no moriría sin haber visto antes al Salvador del mundo. Y cuando entró en el templo, el Espíritu Santo dijo, este niño es el Salvador. Ya está. Así ahora ya puede morir tranquilamente. Y dijo aquellas palabras, ahora, Señor, dejas a tu siervo en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto ya la salvación, la salud, la cual has aparejado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de Israel tu pueblo. Y, o sea, diciendo que ya podía morir tranquilo porque había visto al Salvador del mundo. Y dice el Evangelio que su padre y su madre quedaban maravillados de aquellas cosas que de él se decían. Quedaban maravillados porque en Jerusalén, que estaba tan lejos de Nazaret, no habían estado nunca. Y eran desconocidos. ¿Y cómo es que sabían que Jesús era el Salvador? Pues por obra del Espíritu Santo, por un milagro de Dios. Entonces, pues le dijo esas palabras. Y tú, le dijo a la madre, y aquí que dice el profeta Simeón, dice a María, he aquí que este niño está constituido para ruina y levantamiento de muchos en Israel. Es decir, este niño será signo de contradicción. Unos le amarán, seguirán su doctrina, aprenderán todo lo que les ha enseñado, seguirán a Jesús. Otros le odiarán, atacarán su doctrina y lucharán contra ella. Y así será hasta el fin del mundo. Y esto la historia lo ha demostrado. Allí donde se habla de Jesús o de su doctrina del Evangelio, enseguida la gente se divide, unos a favor y otros en contra. ¿Y es verdad? Es verdad. Siempre salen los que atacan y los que defienden. Es signo de contradicción. Y dijo María, y una espada atravesará tu propia alma. Es decir, quiere decir, como enseñan los santos, que la Virgen, cuando vea que atacan a su hijo, los que sea durante toda su vida, y Jesús siempre tuvo enemigos y tendrá hasta el fin del mundo, pues entonces este sufrimiento del corazón de Jesús pasará al sufrimiento de su madre, que es como una espada que se atravesará en su alma. Y la Virgen sufrirá en su alma lo mismo que Jesús sufre cuando hay alguien que no le ama, le ataca y ataca su doctrina. Este sufrimiento es el mismo. Recordemos lo que decía un santo, que cuando Jesús, el Verbo de Dios, se encarnó en la Santísima Virgen, empezó a existir antes de nacer, a vivir. Entonces, dice este santo que los latidos de este niño que empezaba a nacer fueron los mismos latidos de su madre. O
sea, quiso unir los latidos de su corazón con los latidos de su madre. Pues aquí pasa lo mismo. Los sufrimientos de este niño y después de joven y de mayor, y no digamos la pasión de Cristo, todos esos sufrimientos los pasó la Virgen también, los pasaba la Virgen, los pasaba Jesús a su madre, porque tenían el mismo corazón, los mismos latidos y vivían tan unidos que uno y otro eran como lo mismo. Esto quiere decir que la Virgen Santísima, la Iglesia, siempre la ha mirado como corredentora, ¿veis? Corredentora, redentora de nuestra salvación con Jesús. Bien, entonces nuestra madre, pues, la llamamos corredentora. También había allí una mujer muy anciana llamada Ana, y esa había de la tribu de Aser. Esta mujer, pues, se casó muy pronto y vivió con su marido 7 años, era muy jovencita. Y cuando murió su marido, entonces ella dijo, ya no quiero casarme más, ahora voy a dedicar mi vida pues a la oración y a hacer ayunos y ayudar al prójimo. Y entonces ella pues empezó, y cada día iba al templo, a rezar, a hacer sus oraciones, etc. Y se llamaba Ana. Esta mujer, cuando entró este día que estaban todos allí con el niño Jesús haciendo las ceremonias que os he explicado, pues también recibió del Espíritu Santo, este es el niño, este es el Salvador. Y empezó a publicar en voz alta que este niño era el Salvador del mundo y que este niño había de salvar a todos los que fueran buenos. Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Bien, y por último, cuando hubieron terminado ya todo el cumplimiento de la ley, se volvieron a Galilea, la sociedad de Nazaret. Así vemos muchas cosas en eso. Vemos como nuestro Señor, pues, por ejemplo, estas cosas parece que había de haberlas dicho pues a un sacerdote. Un sacerdote es más que un profeta y más que una persona particular, más que Simeón, que era un hombre muy piadoso, pero no nada más. No, Dios hace lo que quiere porque es dueño de su voluntad y por lo tanto hace lo que quiere. Y para Dios vale más una persona, aunque no sea sacerdote, aunque no sea profeta, pero que es muy piadoso, que tiene mucha fe, que cree en nuestro Señor, que hace todo el bien que puede a los demás. Y Dios quiere más a este que no a uno que es sacerdote. Por lo tanto, el ser sacerdote no quiere decir, como pensaban los fariseos, que ellos eran como sacerdotes, decían, ellos por ser ya fariseos, pues ya se tenían ganado el cielo. Ya está. No, el Señor les hizo ver que habían de vivir esta consagración a Dios no solo en el exterior, sino también en el interior, es decir, en su alma. Y por eso los llamaba hipócritas, porque por fuera, pues sí que practicaban, cumplían la ley, ayunaban, daban limosna, paseaban con mucha pausa, etc. Pero por dentro estaban llenos de envidias, de celos, de lujuria, de odio, etc. Y el Señor les decía, vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera son muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de corrupción. O sea que la religión, amadísimos fieles, la hemos de cumplir no solamente por fuera, sino por dentro también. No solamente hemos de ir a misa, está muy bien, sino que además hemos de cumplir los otros mandamientos y no faltar por dentro a nadie,
no tener odio, no tener envidia, no tener engaño a nadie, etc. Entonces sí, somos cristianos de verdad. Vamos así, entonces sí que el nacimiento de Jesús pues ahora tendrá efecto de santidad para nuestra alma. Ave María Purísima.